hoy es víspera de la fiesta de Sukkot. Y Sukkot es una fiesta muy especial. Todas las fiestas son especiales, pero cada fiesta tiene una energía. Y la energía de Sukkot es la energía de la felicidad. Entonces, pues, es algo que no conozco ninguna persona en el mundo que no aspire a ser feliz. Es como la tirada de cualquier persona. Todo el mundo queremos ser felices. Lo que pasa es que pues hay que redefinir y hay que entender un poco qué es felicidad. De entrada les voy a hacer un pequeño recuento qué es Sukkot, cómo se celebra, de dónde sale esta fiesta, qué simboliza. Y vamos a ver diferentes ángulos, vamos a compartir diferentes ángulos del tema de la felicidad, que es un tema muy importante y también muy complejo. De entrada, Sukkot es una fiesta, en hebreo se escribe así. Sukkot es una fiesta que es una de las fiestas, de las 3 fiestas de peregrinaje del pueblo judío. Quiere decir, hay 3 fiestas que vienen contenidas en la Biblia y que la obligación de todos los que vivían en Israel, no importa si vivían en el norte, en el sur, en el Negev, en el desierto, donde sea, todos tenían en esas 3 fiestas que ir a pie. Bueno, me imagino que también habían animalitos con los que iban, pero tenían que ir caminando. Se llaman son fiestas de peregrinaje. Tiene uno que ir caminando hacia Jerusalén, hacia el templo, y se llevaba a cabo una fiesta muy particular en cada una de ellas. Las 3 fiestas de peregrinaje son Pesaj, Shavuot y Sukkot. Lo más increíble de todo es que cuando es como un poco un juego lo que voy a hacer ahorita con ustedes, hay fiestas que se ve como la gran cosa, sucedió algo grandioso, y hay otras que dices, pues no sucedió algo tan grandioso. Y así pasa en el calendario de todas las fiestas, de todas las naciones. Hay cosas muy especiales y hay cosas que no son tan especiales. Pesaj sucedió una gran cosa. Dios se metió en la historia para liberar a un pueblo dentro de otro pueblo. Entonces, pues se puede decir que Pesaj es la fiesta de independencia del pueblo judío. Entonces es la gran cosa, porque pues el pueblo se formó en Pesaj, salieron, se liberaron, generaron una identidad, se conformó como un pueblo. Entonces pues sí se puede decir que es la gran cosa, porque es el origen, toda la nación se conforma gracias a la festividad de Pesaj, que es la Pascua. Entonces esta es la gran cosa, la fiesta de la gran cosa. Shavuot es la fiesta que Dios da la Torah. Es la fiesta se llama Pentecostés, es la fiesta en la que Dios se revela de manera magistral y gigante a todo un pueblo, y no nada más les dice que existe, sino les dice que quiere de ellos y les da el material para que puedan ellos hacer lo que es la voluntad divina. Quiere decir, es el día de la Constitución. Dios le dio la Constitución, les dice, existo, esto es lo que quiero de ustedes, esto es como lo que deben de ustedes hacer. Entonces, pues cambió el sentido de toda la humanidad y de todo el pueblo, porque fue la revelación máxima. Entonces, en términos generales, es la gran cosa. Entonces, esta también tiene paloma. Son como las fiestas gigantes y de la gran cosa del pueblo de Israel y que han impactado a la humanidad. Pero cuando vemos la fiesta de Sukkot, y ahorita se las voy a explicar un poco, pues no vemos la gran cosa. Al contrario, no vemos nada. No vemos nada, porque la palabra Sukkot significa las cabañas. Entonces, pues el concepto es que nosotros celebramos esta fiesta porque cuando salieron de Egipto, los judíos vivieron en casitas temporales. Pues no se ve como la gran cosa. Vivir en una casita temporal, no se ve como, bueno, ¿qué pasó? Que estuvieron 40 años en el desierto viviendo en unas casitas, en tiendas de campaña. Y por eso vamos a hacer una fiesta impresionante, y vamos a ir a Jerusalén, y vamos a hacer un fiestón, porque pasaron en cabañitas. No se ve
ninguna cosa particularmente importante. Entonces, es una fiesta que sí está incluida, pero que a priori no se le ve el brillo de las otras. Pesaj, Shavuot, Sukkot. Bueno, ¿qué tanto? Pasaron por ahí. Entonces, ¿qué? Entonces, quiero sensibilizarlos a un concepto muy interesante que oí el día de ayer. Y normalmente pensamos que Sukkot conmemora el viaje hacia la tierra de Israel. Y la palabra Sukkot son tabernáculos o cabañas, es la fiesta de las cabañas. Y conmemora que los hebreos estuvieron 40 años en el desierto habitando cabañitas. Eso es lo que significa la fiesta. Cuando vemos textos más profundos, por otro lado nos dicen otro concepto que viene acompañando este concepto de las cabañitas, que pues, no es la gran cosa, pero que dice que la Sukkot, las cabañitas, tienen otro aspecto que se llaman las nubes de gloria. ¿Y qué eran esas nubes de gloria? La realidad es que esas nubes de gloria eran unas nubes que acompañaron al pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto y los protegieron, porque el desierto es una zona peligrosa, es una zona inclemente, es una zona de mucho din y de mucha fuerza, que normalmente gente no puede sobrevivir un viaje. La gente cuando va al desierto se tiene que preparar y tiene que llevar provisiones y tiene que llevar una caravana y una protección. Imagínense ahora niños, viejitos, los animalitos, todos un pueblo gigante de más de 2 millones de personas. No hay ni agua, ni protección, ni comida. ¿Cómo iban a sobrevivir? Era imposible. Y entonces una de las cosas que tenía particularmente que hicieron posible la sobrevivencia del pueblo es que gracias a Aarón, el hermano de Moisés, se generaron unas nubes de gloria que acompañaban al pueblo durante toda su estancia en el desierto. Y estas nubes protegían del calor. Por otro lado, les decían a dónde ir, a dónde no ir, cuándo no ir. Eran como unas guías y acompañaron al pueblo. Entonces dicen, las Sukkot sí son cabañas, porque textualmente la palabra Sukkot son cabañas, pero también se refieren a las nubes de gloria que acompañaron al pueblo de Israel y que les permitió sobrevivir en un estado tan difícil de sobrevivencia. Entonces, es un poquito más importante, pero sigue siendo algo como que, ¿por qué celebrar algo que fue durante 40 años lo mismo? No se ve nada especial. Es especial el concepto, pero no es especial que nosotros ahora, porque pasó esto, dediquemos 7 días a una fiesta especial y digamos es nuestra felicidad y tenemos que experimentar muchas cosas durante esa semana, como que no se le ve la grandeza. Entonces, si nos vamos a un sentido aún más textual, después vamos a ver cosas nada textuales, pero ahorita más textual, vemos que realmente la palabra Sukkot significa un lugar. Dice que los hebreos salieron de Egipto, salieron de Mitzrayim. Dijimos que Mitzrayim significa de la estrechez. Y salieron de un lugar llamado Ramsés, que hasta el día de hoy sabemos que Ramsés es una ciudad que está por ahí cerca del Cairo. Uno pensaría que está muy lejos, pero me han dicho que está como cerquísima, más cerca que las pirámides de Teotihuacán de México, quiere decir están muy cerca. Y salieron de Ramsés, esa noche de milagros, esa noche maravillosa, esa noche que cada Pesaj conmemoramos con una celebración y revivimos ese elemento. Salen de un lugar llamado Ramsés y el primer lugar al que llegan se llama Sukkot. Entonces ya Sukkot ya no es nada más las cabañas que van a acompañar los 40 años de peregrinaje y de viaje, sino que Sukkot ya es un lugar, y no es nada más un lugar, es el primer lugar, es la primera noche que pasan los judíos libres.
Y tú dices, pues qué padre. La verdad es que ya es como otra realidad. Entonces, si nos vamos todavía más textuales, vemos que antes de esta narración aparece el nombre Sukkot antes de esto. Quiere decir, nosotros estamos viendo Sukkot como la fiesta, estamos diciendo que Sukkot son las cabañas o las tiendas temporales. Ahora estamos diciendo que Sukkot es el primer lugar donde pernoctan por primera vez en la noche el pueblo de Israel, que es un caso muy interesante, entender esa primera noche qué significó, ya dormir a la intemperie, en libertad. Por un lado es muy interesante, y por otro lado vemos que antes, la primera vez que en la Torah hablan de Sukkot, curiosamente, hablan en Génesis, y es Jacob que cuando deja a su suegro Labán y se va de ahí y se escapa de ahí de una vez por todas, pasa por un lugar llamado Sukkot, que significa, es como un espejo. Jacob, pues puede ser que era el yerno de Labán, pero en términos reales casi era como un esclavo. Jacob vivió prácticamente una semi-esclavitud muy similar a la que fue la de los judíos en Egipto, porque llegó como miembro de la familia, invitado, ven, establécete, acá te doy a mi hija, a mi otra hija, acá a tu familia. Así también llegaron los judíos a Egipto, y después es que se apoderaron de ellos y de su trabajo y de su dignidad y de su tiempo y de todo, y les quitaron totalmente libertad. Lo que le pasó a Jacob le pasó a los judíos en Egipto, exactamente lo mismo. Y Jacob se quiso ir por las buenas y no se puede ir por las buenas, igual que Moisés dijo, déjame ir a adorar a Dios 3 días y regreso. Ni siquiera pidió al principio irse definitivamente, nada más quería demostrarle al faraón que él no mandaba totalmente, que los judíos tenían un rey, un monarca, un dios a quien atendían primeramente y después venía el faraón. Lo mismo Jacob fue con Labán y le dijo, Labán, déjame irme, ya hice mi familia, ya trabajé por ti, ya te hice todo, no perdí ni un borrego, todos estos años trabajé fielmente a ti, ya me tengo que ir. No te puedes ir. Tus borregos son mis borregos, tus esposas son mis hijas, tus hijos son mis nietos, acá nadie se va. Entonces ambos se tuvieron que ir a fuerzas y tuvieron que ser liberados. Y ambos pasaron por un lugar llamado Sukkot. Entonces, este es el primer concepto que yo quiero tratar con ustedes. Sukkot es una fiesta que nos invita a varias cosas, que tiene cierta energía y que realmente no vemos lo que llaman en inglés un highlight, una grandeza en lo que fue Sukkot, porque se ve como nada más como un paso para el camino, un paso para llegar a Israel, un paso para la liberación, pero no se ve como la gran fiesta. Se ve como si fuera una fiesta menor o una circunstancia. Es como si mi deseo es irme a Acapulco y de repente hago una fiesta porque pasé por Iguala. Entonces dicen, no, pues... Y entonces cada vez que recordamos Iguala hacemos una fiesta y servimos un banquete. Pues no se ve como con lo importante. Lo importante era salir, lo importante era llegar a Israel, y el camino aparentemente no se ve tan importante. Entonces, esta es la primera cosa que quiero que tengan en mente. Vamos a continuar. Sukkot es una fiesta de peregrinaje, es de las fiestas importantes del pueblo de Israel. Es una fiesta que se festeja 7 días consecutivos y tiene una connotación y tiene una expresión sumamente importante desde el punto de vista místico. Quiere decir, es una fiesta que se ve como muy física, porque Sukkot consiste básicamente, tiene 2 preceptos. Uno es hacer la sukkah. La sukkah es una casita temporal, y esa casita temporal tiene que tener ciertas características. La palabra sukkah
se los va a poner un poco en hebreo de la Biblia. Esta significa suká. La palabra suká misma nos dice cómo es construido una suká. Quiere decir, puede tener 4 paredes, puede tener 3 paredes o puede tener 2.5 paredes. Eso convierte en una suká. Y lo más importante de la suká no son las paredes, lo más importante de la suká es el techo. El techo tiene que ser de una cosa que se llama shaj. Y el shaj tiene que ser de un material vegetal que fue cortado de la tierra. Quiere decir, si yo tengo un árbol y el árbol tiene una enredadera y la enredadera está todavía pegada a la tierra y la pongo para arriba para cubrir la cabañita y la pongo acá arriba, mientras está pegada a la tierra no sirve de shaj. Todo el concepto es que tiene que ser algo que salió de la tierra, del mundo vegetal, que fue cortado y entonces se puede poner. En Israel se usa mucho la palma datilera, se usa la palma de coco, diferentes palmas. En México la mejor opción es un poco de palma y un poco de oyamel para que huela rico. Se puede hacer de bambú, se puede hacer de cualquier planta que fue cortada. Y así, eso es una suká. Entonces una suká es una estructura temporal donde el precepto es que la persona va a hacer la mayor parte de sus actividades del día, en vez de que los haga en su casa, las va a hacer en esa cabañita. Esa es la mitzvah, ese es el precepto principal. Muchas gracias. Entonces el precepto principal es la suká misma. Este es el precepto número 1. Y el precepto número 2 es tomar ciertos productos específicos de la tierra, que ahorita vamos a hablar de ellos, y unirlos. Son muy particulares. Unirlos, bendecirlos y agitarlos hacia diferentes puntos cardinales dentro del azúcar. Se llaman las 4 especies. En hebreo se llaman los 4 minim. Entonces, toda la fiesta consiste en que la persona trate de pasar el mayor tiempo posible en esta vivienda temporal, mientras el clima y las circunstancias no sean adversas. Y curiosamente siempre es en otoño. Entonces siempre hay, no es así como que tan placentero. Muchas veces estás que si va a llover, que si no va a llover, que si esto, que si esto, que si hace mucho calor. Como que es un poco impredecible cómo va a ser, pero hay una ley que dice que si la persona está muy incómoda, no tiene que estar ahí. Pero normalmente la gente está deseosa de cumplir esta mitzvah, de este precepto, y por lo tanto están tratando de hacerlo. Entonces hay mucha gente que come ahí, hay mucha gente que estudia ahí, hay mucha gente que reza ahí, y hay algunas personas que duermen ahí. Entonces durante el día tienen mesas, tienen sillas, y durante la noche doblan las sillas y ponen unos colchones o sleeping bags. Entonces la fiesta consiste en eso. Durante 7 días la persona se retira de la comodidad de su casa, de su techo fuerte, de su temperatura perfecta, de sus sábanas cómodas, de su comedor, de su cocina, todo este sistema que es permanente lo deja uno de lado y se va a una vivienda con mínimas comodidades. Y obviamente uno la puede hacer muy linda, pero no es necesariamente importante. Quiere decir, cumples con el precepto teniendo lo mínimo. Hay gente que pone en un balcón, para darse cuenta, en Nueva York o en Israel, que hay espacios pequeños, hay gente que tiene un balconcito, o en la azotea ponen un cuartito y casi caben de medio cuerpo. Y hay gente que pone una suká y entran ahí mesas, invitas a gente y ahí caben 70 personas y puede ser lujosa y las paredes pueden estar pintadas lindo y todo. Quiere decir, el nivel de lujo, el nivel de comodidad, el nivel de arreglo es totalmente personal. La mitzvah se hace cuando las paredes son así, el techo es vegetal cortado, se pone así, y durante los 7 días, excepto en Shabbat,
la persona tiene que entrar al azúcar y tomar las 4 especies, que ahorita vamos a hablar de ellas, y agitarlas y hacerlas. Entonces, el concepto de esta fiesta es que ahorita voy a contar qué se hace y vamos a empezar a entender diferentes aspectos del tema principal que vamos a hablar hoy, que es el tema de la felicidad. ¿Por qué quiero hablar del tema de la felicidad? Porque la fiesta de Sukkot tiene varias connotaciones. Por un lado tiene una connotación histórica, que no es históricamente wow, no es impresionante, pero sabemos que pasaron por un lugar llamado Sukkot, sabemos que vivieron en Sukkot, sabemos que esto pasó, entonces es histórico. Por otro lado, tiene una connotación agrícola muy importante, porque se considera que en Sukkot es la época de la recolecta. En hebreo se llama Hag Asif. Asif significa cuando una persona ya cosechó, ya cortó todo su trigo, su grano, sus frutos, todo, y los junta y los guarda, y entonces espera a que la tierra otra vez vuelva a estar bien para volverla a sembrar más adelante. Quiere decir, es el fin de la cosecha. Entonces tiene el nombre de Hag HaSukkot, también se llama Hag Asif, la época de la recolecta o del fin de la cosecha, y finalmente se llama Hag, que es una fiesta, Zman Simchateinu, la época de nuestra alegría, de nuestra simja. La palabra simja en hebreo se refiere a un tipo de alegría. Hay varios nombres diferentes en hebreo para hablar de la alegría. Quiere decir, hay una palabra que se llama gil, que es como cuando una persona de repente se pone contenta, pero simja, más que alegría, se llama una felicidad profunda. Entonces, todas estas cosas de las que empezamos a hablar, vamos a procurar exponerlas y después entender en qué consiste y por qué estas cosas nos llevan a redefinir y volver a estructurar el tema de la felicidad. Es como la oportunidad de retomar el tema de la felicidad, de la alegría, y darle un nuevo significado. Porque muchas veces la persona está en búsqueda de la alegría, en búsqueda de la felicidad, y pues el puro concepto de que estás en búsqueda de algo es que no estás, y que lo estás futureando y que no lo tienes, y lo que se trata un poco de esta fiesta es redefinir para ver si de verdad lo tienes que buscar o de verdad ya lo tienes. Entonces esa es la cuestión. Entonces, regresando al tema del azúcar, la gente se va de un lugar permanente a un lugar temporal, no tan cómodo, que está bastante expuesto. Parte de la ley del Hag es que no cubra perfectamente el techo, de tal manera que no puedes poner el Hag tan pegado y tan estúpido que no puedas ver las estrellas o dejes entrar la luz. Entonces tienes que dejar un poco de sombra y un poco de luz. Tienes que hacer una estructura muy, muy flexible, en pocas palabras. Una estructura que por un lado puede entrar lluvia, por otro lado puede entrar luz, por otro lado puede entrar viento, por otro lado puedes en una noche bonita ver las estrellas, etc. Esta fiesta se presenta en la Biblia como la luna llena de Tishrei. Quiere decir, es el día 15 de Tishrei, y el día de hoy, si tenemos un día despejado, que en una de esas lo logramos, porque no se ve que va a llover, pero no sabemos, si hoy ven la luna, hoy va a ser una luna llena, completa, y eso tiene muchas implicaciones. Entonces, nosotros sabemos que la fiesta es presentada por la Biblia, la luna llena de Tishrei. A partir de ese día vas a cuidar 7 días, y lo que sucede es que, como todas las fiestas fuera de Israel, se complementan con un día extra. Quiere decir, el primer día es fiesta estricta, luego viene un receso que se llama Hol HaMoed, y luego otra vez cae fiesta. Bueno, por estar fuera de Israel, por estar en la diáspora, ese día se vuelven 2 días. Entonces, en Israel son 7 días, y en México y en el resto del mundo son 8 días.
La semana que entra vamos a hablar de la fiesta del 8º día, que es una fiesta pegada y aparte que esta fiesta, que tiene una importancia espectacular, pero vamos a dejar esa para ese día. Entonces, la Sukkah, esta es la ley. Ahora vamos a hablar de las 4 especies. La realidad es que las 4 especies son, primeramente, la palma datilera. Esa se llama lulav. En segundo lugar está un limón muy particular que se llama etrog, que se llama citrón. Es como un limón grande, yo debería de haber traído, pero como andaba en prisas no lo traje, pero perdón. Por otro lado, tenemos unas plantitas que se llaman mirto, que en hebreo se llaman hadasim, que es igual a mirto. Y de estas se agarran 3 ramitas. Entonces se agarra 1, 2, 3. Y están todas bien tupiditas, bien tupiditas. Y finalmente la cuarta es una plantita que se llama arabá o sauce llorón. Y de estas se agarran 2. Entonces, si realmente vemos, se agarra la palma datilera, se agarra el etrog o citrón, se agarran 3 hadasim o 3 ramitas de mirto y se agarran 2 arabot o sauces, ramitas de sauce. Si contamos cuántas agarramos, aunque son 4 especies, estamos agarrando 7 piezas diferentes. Y es muy interesante el simbolismo de estas. Y vale la pena mencionarlo porque las únicas mitzvot que tiene Sukkot, los únicos preceptos, es sentarse en la Sukkah y tratar de hacer la vida en la Sukkah y llevar estas 4 especies adentro de la Sukkah y hacer una bendición sobre, curiosamente, el lulav. Y al hacer la bendición sobre el lulav, incluimos a todas las demás. Entonces se bendice el lulav y la indicación es que se tiene que hacer lo que se llama un netilat lulav, que es subir el lulav para arriba y pasarlo por los 4 puntos cardinales. Y cuando hace uno esto, específicamente el primer día, aunque se puede hacer todos los días, pero el primer día uno ya cumplió con los preceptos de Sukkot. Entonces, con eso ya hiciste una mitzvah muy importante, hiciste la fiesta correcta, comiste el pan dentro de la Sukkah, trataste de estar el mayor tiempo posible y hiciste la unión de estas 4 especies y las subiste para arriba y las sacudiste para todos los puntos cardinales y con eso quedaste perfecto contigo y con Dios. Entonces hay que explicar qué son estas raras costumbres y les voy a explicar qué significa. Básicamente, y todo esto al final le vamos a dar la lectura para que nosotros podamos entender el concepto de felicidad que la Torah nos quiere demostrar. Y a lo mejor nos sirve para ver y apreciar nuestra vida desde otro punto de vista. Porque de eso se trata. No es nada más el conocimiento, esto tiene que ser en alguna parte tiene que ser aplicable. La Torah es Torat Haim, es la Torah de la vida. Y la Torah nos tiene que enseñar a vivir mejor. Nos tiene que enseñar a ser más felices, nos tiene que enseñar a ser mejores hijos, mejores padres, mejores amigos. Si algo de lo que estamos estudiando no tiene una aplicación, entonces no lo estamos estudiando bien. Todo tiene que ser aplicable. Un segundito. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis de las 4 especies. Entonces dijimos, 1 es la palma datilera, que es el lulav. Por otro lado tenemos el citrón, llamado etrog. Por otro lado tenemos las 3 mirtos,
que son Adás. Y por otro lado tenemos 2 Arabot, que son las sauces. De tal manera que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 cosas. Entonces quiero explicarles qué sucede con cada una de ellas y qué simboliza cada una de ellas. La realidad es que esto se puede entender multinivel. Lo más típico que van a ver, y que probablemente algunos de ustedes ya sepan, es que la palma datilera, el dátil tiene sabor, mas no tiene olor. El citrón tiene sabor y tiene olor. Es súper aromático. Los mirtos, no sé si ustedes han visto, parecen como unos ojitos así. Son unas plantitas que no tienen sabor, mas tienen un gran olor. Y por otro lado tenemos la zarabota y los sauces que no tienen sabor y no tienen olor. Entonces, en filosofía judía, los sentidos tienen que ver algo con nosotros, porque nosotros estamos permeados por los sentidos. Entonces, nosotros decimos que el sabor es el conocimiento. Una persona que sabe mucho, un maestro, un experto, un académico, se dice que tiene gran sabor, porque tiene gran conocimiento. Pero al no tener olor, ¿qué significa olor? Actos buenos. Entonces, en pocas palabras, el sabor es conocimiento y el olor son actos buenos, bondadosos. Entonces, cada una de estas especies representa a una persona con diferentes cualidades, de tal manera que la palma o el lulav representa a la gente que sabe mucho, pero que no tiene tacto y no tiene sensibilidad tanto por los demás. Entonces se puede usted perfectamente imaginar a un académico que es un genio, que va a dar su clase a la universidad, pero que ni dice buenos días, no sé cómo explicarles. Es como que nada más está un ratón de biblioteca y está así, da su clase, está todo distraído, le falta el tacto hacia las personas. Pasa. Entonces tomamos a ese académico que tiene gran conocimiento, pero no tiene actos bondadosos, y lo agarramos. Por otro lado, tenemos el citrón o etrog, que dice, tiene sabor y tiene olor. Quiere decir, está significado o está representado por un ser que tiene gran conocimiento y por otro lado, tiene muchos actos de bondad. Entonces, obviamente es el ideal. El ideal es que seamos muy inteligentes y que tengamos mucho conocimiento y que seamos divinos, que seamos gente amorosa y buena. Entonces, obviamente, el etrog pues, es la figura más llamativa. Por otro lado, tenemos los adasim, los mirtos, que dicen tienen gran olor. Es la gente que hace muy bien y que está muy preocupada por los demás y que hace muchos actos de bondad, pero que no tiene ningún conocimiento. Es gente muy sencilla, de mentes muy simples, pero son gente muy buena. Y hay mucha gente así en el mundo. Y por otro lado, también hay gente que no tiene ni conocimiento, ni tiene bondad, y no tiene nada. Entonces es increíble, pero lo que estamos haciendo nosotros es que, por la forma en que lo vamos a agarrar, vamos a unir todas estas especies para integrar a todas las posibilidades de seres humanos. Quiere decir, hay seres humanos conocedores, hay seres humanos lindos, buena onda, hay seres humanos que no son lindos y no son buena onda, y hay seres humanos que son increíbles, que son como el etrog. Entonces, la forma particular de agarrar a estos especies es muy importante, porque vamos a ver que desde el punto de vista cabalístico, toda la fiesta se va a manifestar en número 7. De tal manera que los 7 días del azúcar se vierten a los 7 especies que estamos agarrando y que las agarramos de manera muy particular.
Entonces, ¿cómo las agarramos? Con la mano izquierda, que es el din, que es la justicia, agarramos al etrog. Y por otro lado, con la mano derecha se hace un atadillo en el cual se pone la palma, se ponen aquí las dos arabot, los dos sauces, y de este lado se ponen los 3 mirtos. De tal manera que se agarra el etrog con la mano izquierda, que es justicia, y se pega en este sentido el lulav, la palma, el sauce y los mirtos, de tal manera que el que está más cercano al etrog va a ser el menos afortunado, el que no tiene ni olor ni sabor, que no es lindo, ni es inteligente, ni tiene nada. Entonces lo que estamos nosotros haciendo es la integración de un grupo humano común, donde todos participan y de todos son partícipes de la fiesta, y estamos con la esperanza de que lo bueno de este se le pegue a este, de pocas palabras, por eso lo ponemos pegadito. Entonces es muy curioso, porque entonces lo que hace la persona es que agarra estas 7 especies y las une, y al unirlas toma en cuenta toda la colectividad. Porque normalmente uno dice, no, pues yo nada más me llevo con los buenos, o yo nada más me llevo con los inteligentes. Acá dices, no, esta es una fiesta donde todos se van a integrar y todos van a participar y no vamos a hacer diferencias. Todos somos parte de este pueblo, todos somos parte de la humanidad, por lo tanto todos estamos representados por estas especies. Por otro lado, a otro nivel, cada uno de estos especies está representado por una parte de nuestro cuerpo. Entonces resulta que el etrog es el corazón, el lulav es la espina dorsal, los arabot son los labios, que son 2 labios, y los ojos son el mirto, y son 3. Porque tenemos 2 ojos y tenemos siempre un tercer ojo, que es el que percibe cosas que los 2 ojos físicos no ven. De tal manera que lo que estamos tratando de hacer durante el Netilat Lulav, durante la unión del Lulav, durante la bendición del Lulav, es, por un lado, tomar en cuenta a la colectividad y tomar en cuenta a todos, que es decir, acá nadie se queda afuera. No es que yo no soy bueno, yo no creo en Dios, no importa, tú vente, métete. No es que yo soy diferente, no importa, acá todos caben acá. Quiere decir, todos están unidos, y por otro lado también recreamos la unidad del ser humano. Quiere decir, nosotros estamos recreando a la colectividad, estamos recreando al propio ser humano con sus atributos, con su corazón, con la espina dorsal, con sus ojos, con su boca. Muy interesante por qué cada uno es eso, aparte de que sí parecen un poco eso, pero es muy, muy interesante este tema. Entonces, empezamos a visualizar que Sukkot es una fiesta de unificar. Y cuando uno unifica, entonces se acerca a lo que más Dios quiere, que es la unidad, la unificación. En el rito cabalístico, cuando cabalísticamente se hace esta moción de juntar las especies, las dirigimos hacia todos los puntos cardinales. De tal manera que lo hacemos para arriba, para abajo, para un lado, para el otro lado, para enfrente y para atrás. Y así se hace varias veces, y al final dice uno la bendición y ya. En el rito cabalístico, quiere decir, lo hacen lo mismo, pero antes de hacerlo, hacen una bendición de unificar el nombre de Dios. Hay muchas veces en diferentes ritos de la Biblia en que uno tiene la oportunidad, a través de diferentes preceptos, unificar el nombre de Dios. Y cuando digo unificar el nombre de Dios, me refiero a unificar el nombre de Dios de Yud Hei, Vav Hei, que es el conocido tetragramatón.
que es el nombre con el que Dios se dio a conocer a Moisés, y es el nombre con el que Dios se vuelca a la creación y se involucra con la creación. Porque mucha gente cree en Dios, pero cree que Dios no se involucra con la creación. Hay mucha gente que dice, sí, seguro Dios creó el mundo, seguro Dios hizo las estrellas, seguro Dios hizo la naturaleza y el genoma humano y las bacterias y a mí mismo. Pero es de ahí a que creó, a que se vuelca a la creación y que tiene una relación con la creación, eso mucha gente no lo cree. Porque dicen, mira, yo no veo la mano de Dios en todo, veo el mal surgir, veo esto, veo el otro, no se ve que Dios está tan presente, aparentemente Él ya hizo leyes y ya las echó a andar y Él no está presente en la naturaleza. Y nosotros, el pueblo judío dice, no, Tanoa, que nos sacó de Egipto, que nos entregó la Torá y que sentimos una relación a veces de amor, a veces nos repela, a veces nos quiere, a veces nos da nos regaña, pero sentimos una relación. Todas las fiestas judías están en función de hacer algo en esa relación. Entonces quiero explicarles en otro nivel lo que estas especies significan. El yud de este equivale a la arabá. No puedo explicarles en esta clase por qué es así, porque es meterme en otro tema, pero el año que entra, Dios mediante, lo podemos hablar. El hey es el hadás, quiere decir la arabá es el sauce, el hey es el mirto, el baf es el lulav y el hey es el etrog. Entonces quiero en este momento explicar que cuando nosotros, antes de bendecir la palma datilera y hacer las agitaciones para todos los 4 puntos cardinales más arriba y abajo, hacemos el yihud del nombre divino, y en pocas palabras lo que estamos haciendo es unificar los mundos. Nosotros vivimos en el mundo de Hei, que se llama Malhut o reino, y es donde puede haber una realidad física. Nosotros vivimos en este mundo físico y vivimos en la realidad de Hei. Entonces nosotros, cuando agarramos el citrón, estamos tomando en cuenta de hacer el arreglo a este mundo. Cuando agarramos la palma datilera, estamos haciendo el baf. Estamos haciendo el tikún del baf. Cuando estamos haciendo el hey, estamos haciendo el mirto. Y cuando estamos juntando el arabá, estamos haciendo el ayudo. Entonces, al hacer esta unión, estamos recreando la unidad de Dios. Y recrear la unidad de Dios es reconocer que Dios es uno. Entonces, en pocas palabras, es una actividad que hacemos dentro de la SUKA, que ahorita les voy a explicar qué es la SUKA, que significa también las nubes de gloria. Y estamos unificando a nosotros mismos, estamos unificando los mundos, estamos unificando a Dios y estamos unificando a la colectividad. Y eso es motivo de mucha felicidad. ¿Por qué? Porque el problema del ser humano, y el problema, ya ahorita voy a hablar del tema de la felicidad, pero el problema del ser humano es que el ser humano siempre se siente vacío, siempre se siente desintegrado, siempre siente que algo le falta. El ser humano siempre está fijando y poniendo su atención en aquellas cosas que no son como deberían de ser. Yo estudié esto y por lo tanto trabajo acá y por lo tanto debería de ganar tanto y debería de vivir tan bien y debería de tener estos hijos. La gente pone ciertos estándares muy estrictos de lo que es la felicidad, y el problema sucede cuando la realidad es diferente al estándar que él se puso.
Entonces realmente el tema de la felicidad se vuelve a alcanzar un estándar que a veces no es real o que no depende de ti, porque no todo depende de ti. Creemos que hay un Dios y que Dios te da lo que necesitas. Entonces el sistema que ofrece Sukkot, consciente o inconscientemente, es unificarte a ti, sentirte completo. Mi corazón, mi espina, mis ojos, mi boca, todo tiene que unificarse. Tengo que aceptar las cosas como son, tengo que aceptar y unificar en esta azúcar a todas las personas, sean muy inteligentes, sean lindas, o sean medio ojetes, o sean esto, o sean nuestro, todos entran. Quiere decir, no tengo que ser grandes diferencias, es decir, no, tú no entras a mi club porque tú no llegas a mis expectativas intelectuales, o tú no eres de mi religión, o tú no eres de mi o tú no eres de mi partido político. Quiere decir, esto es... Todos cabemos acá, porque obviamente todos tenemos que aspirar a ser como el corazón, como el etrog, que tiene bondad y que tiene inteligencia y que tiene todo. Pero ¿qué hacemos con los que salieron desafortunados y no se les da ni la intelectualidad y son unos patanes que los vas a patear y les vas a decir, tú no entras a mi casa? Tú le vas a decir, entra, porque a lo mejor algo se te pega. Entonces, a lo mejor algo, y hasta de la gente mala, tú también aprendes. Tú también aprendes a no ser como él, pero aprendes. Entonces, en pocas palabras, estamos generando una unificación social, una unificación personal, una unificación del nombre de Dios. Y por si fuera poco, quiero explicarles qué significa que dura 7 días y qué significa los movimientos especiales que hacemos. Básicamente, cada día de Sukkot, de estos 7 días, cada día de Sukkot, nosotros cada día que nos sentamos en la noche y comemos un poquito de pan, y invitamos a gente y nos sentamos ahí cómodamente, invitamos a un patriarca a que nos acompañe. Quiere decir, es un día que hacemos extensiva la invitación a todo mundo. Eso es, no nada más voy a invitar a los que me caen bien, voy a invitar un poco. ¿Qué tal que me peleé con una amiga porque no dio el ancho o porque esto? Pues es un buen día para invitar, es un buen día para hacer las paces, es un buen día para reempezar otra vez las cosas. Y no nada más invitamos a los que conocemos, sino es un día... Cada día de la fiesta invitamos a uno de los que se llaman los pastores del pueblo de Israel. Okay. No cada persona que vivió en la antigüedad tuvo tanta influencia. Quiere decir, nosotros cuando estudiamos a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a Moisés, no estudiamos al personaje, sino estudiamos que ese personaje trasciende su vida que tuvo y dejó y personifica lo que nosotros llamamos un partzuf, un rostro, a un arquetipo. Quiere decir, esa energía que tiene Abraham, no es Abraham cuando vivió con Sara y acá y acá y hizo acá. Abraham se convirtió en algo mucho más que el personaje que vivió 170 y tantos años o 186 años. El personaje Abraham personifica una fuerza y un canal de energía que baja a este mundo. Y por eso estamos tan insistentes en los mismos personajes y no los cambiamos nunca. Quiere decir, nosotros el primer día invitamos a Abraham porque Abraham baja la energía de Gesed. Abraham baja la bondad al mundo. Acuérdense, cuando hemos estudiado acá Kabbalah y hemos estudiado a los personajes bíblicos, hemos visto que cada personaje trasciende su historia y se convierte como en un canal, en un cable de energía que va a traer cierta energía a este mundo de Malhut. Bueno, Abraham representa Gesed, que representa la bondad. Entonces, nuestro primer día damos la bienvenida a Abraham y la bondad. Entonces todo ese día está permeado por Abraham, se habla de Abraham, se platica de su vida, de cómo le fue, de acá, de que todo lo que quieran hablar de él, porque él personifica la bondad en el mundo. El segundo día
invitamos a Isaac. Isaac significa din, que simboliza la justicia en el mundo. Entonces nosotros, el segundo día, invitamos a Isaac y le damos su lugar en la sukkah y nos viene a visitar la energía de la justicia en el mundo. El tercer día de la fiesta, invitamos a Jacob. Y Jacob es Tiferet, y Tiferet es belleza, y Tiferet es equilibrio, precisamente por eso está en la mitad, porque es equilibrio, entre las dos fuerzas que son opuestas, por así decir. Y nosotros, ese tercer día, metemos una energía de equilibrio y de armonía en nuestras vidas. En el cuarto día, invitamos a Moisés, Moshe es Netzach. Netzach significa victoria. Netzach significa salir adelante. Netzach significa eternidad. Y ese cuarto día lo invitamos a que pase con nosotros el día. Al siguiente día invitamos a Aarón. Aarón es Hod. Aarón es la fuerza de la empatía. Invitamos el sexto día a Yosef. Yosef es Yesod. Y Yesod es la unificación de todas las anteriores, que significa como estructurar, significa construir. Y el último día invitamos a David, que representa el reino, representa al rey y al Melech, y es el séptimo día. Entonces nosotros cada día de Sukkot traemos una energía diferente a la Sukkah. Y estas energías que traemos son las energías que permean todas las emociones humanas. Cada una de ellas, en particular, las estudiamos con mucho detenimiento en los cursos de Kabbalah, que vamos a tener próximamente un curso remedial para entender todos estos conceptos. Pero básicamente son las energías que invitamos que permeen nuestra vida. Y curiosamente, cada día que nosotros, obviamente son 7, como estas especies son 7, y lo que nosotros estamos haciendo durante la fiesta de Sukkot es tratar de captar estas energías a través de las 4 especies. Estamos en el medio correcto. Entonces la Sukkah misma, quisiera tener otro pizarrón para no borrar esto. La Sukkah misma es como esta estructura, imagínense esto sin techo. Entonces, si vemos normalmente, todo el mundo físico está contenido en 6 dimensiones. Quiere decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo lo que es el lugar, cualquier lugar tiene 6 partes, para la derecha, para la izquierda, para adelante, para atrás, para arriba, para abajo. Todo tiene 6. Y el séptimo somos nosotros, que estamos conscientes del espacio que ocupamos. Entonces, es muy interesante este concepto que quiero tratar con ustedes, porque hay muchos símbolos que el judaísmo ha metido en la historia y la gente dice, es un símbolo judío, es un símbolo, pero no se entiende de dónde viene. Entonces, tomando en cuenta las 7 especies, tomando en cuenta a los 7 visitantes que se llaman ushpizin, que es en arameo, la palabra ushpizin significa invitado, y que generas esa energía. Nosotros, a través de este sistema de 7, estamos haciendo la unificación del nombre de Dios, la unificación de nuestro ser, la unificación del pueblo. Estamos generando una armonía entre todas las partes, entre tú, entre la gente, entre Dios, entre el espacio, una armonía personal, una armonía con el espacio que vives. Y esto genera una protección. Entonces quiero hablar de esa protección. Bueno, de entrada, lo que quiero explicarles es que Malhut, que es David,
pues es el etrog, el corazón. Por otro lado, Yeshei. Por otro lado, Yosef es el lulav. La tríada superior, Gesed, Din y Tiferet, son las 3 Hadasim o mirtos. Y estas 2, que es Moshe y Aarón, son las 2 Arabot. Entonces, una vez más, esto se congrega y se conjunta. Ahora quiero explicarles qué significa esa protección, esas nubes de gloria, con respecto a esto, porque todo tiene una correlación. Lo divino de la Kabbalah y lo divino de la Torah es que todo se integra, nada queda fuera. Entonces, lo que yo quiero ahorita compartir con ustedes es algo muy interesante. Nosotros dijimos que tenemos las 6 dimensiones que nos rodean en el mundo físico, y nosotros vivimos en un mundo físico. Y básicamente, esas 3 dimensiones se pueden ejemplificar y se pueden graficar a través de la estrella de David. Ahora, la estrella de David, en hebreo no se llama estrella de David, se llama Magén David. Y Magén significa escudo. Entonces, el escudo, por definición un escudo, es una protección. Es la protección. Y la protección dijimos que son las nubes de gloria. Entonces, lo que nosotros estamos generando es, nos metemos en un lugar de protección, que estás protegido y no estás protegido, porque es mucho más seguro quedarte en tu casa. Quiere decir, si quieres seguridad de que no te llueve, que no te caiga un relámpago, que no te mojes, que no te enfermes, que no te enfríes, que no te calientes, pues quédate en tu casa, prende el aire acondicionado y quédate en tu comodidad. Entonces, el concepto original que platiqué con ustedes, que no hay gran fiesta o no hay nada que estamos celebrando en Sukkot como wow, como salí de Egipto o recibí la Torá, sino pues el viajecito, la parada en Iguala, vamos a celebrar la parada en Iguala, lo van a recordar. La verdad, lo que estamos viendo es que fue la primera vez que, a pesar de que los hebreos habían salido de Egipto, finalmente estaban esclavizados y finalmente tenían una vida bastante miserable, pero finalmente la gente se acostumbra a todo y al final de cuentas, al acabar el día, regresaban a su casa y su casa estaba hecha de techo. Quiere decir, nosotros vemos Egipto como un lugar asqueroso, que se la pasaron de la patada, pero finalmente, aunque trabajaran todo el día, llegaban a su casa y tenían su casita, y tenían su hamaca, o tenían su camita, y tenían su techito, y tenían su comidita, y tenían a su mujer. Había una zona de confort dentro del desconfort, que era Entonces, realmente, cuando dijimos que Sukkot es el primer lugar donde pernoctan, donde duermen después de salir de Egipto, porque salieron la noche del 15 de Nisan, salieron. Esa noche comieron del carnero, hicieron todo lo que tienen que hacer, que nosotros seguimos haciendo nuestro Pesaj idéntico, o tratamos de recrearlo y de revivirlo, pero salen el 15 de Nisan, en la madrugada agarran todas sus cosas, todas sus chivas, todas, y vámonos. Y se van, salen de Ramsés, y llegan el 16 de Nisan, por primera vez, van a dormir en quién sabe dónde. Quiere decir, es la primera vez que ellos dejaron todo, aunque estaban miserables, pero dejaron cierta comodidad, dejaron cierta seguridad, porque mal que bien llegaban y tenían su casa, y mal que bien tenían a su mujer ahí, y mal que bien tenían sus cacharritos, y de repente llegaron a un lugar llamado Sukkot, en donde duermen en unas chozas, porque la fiesta Sukkot significa chozas o cabañas, y duermen ahí por primera vez
a la intemperie, en tierra de nadie. Y esto es un momento importantísimo, porque el Shir Hashirim dice: recuerdo cuando tú de joven agarraste y te fuiste como una novia atrás de mí. Es el amor de una mujer enamorada que tiene la casa del papá, que tiene la seguridad en la casa del papá y dice: yo me voy, yo ya me voy a hacer mi vida, y yo ya me voy y confío. Entonces realmente lo que es esa primera noche, por lo que Sukkot es importante, no es porque estuvieron 40 años en el desierto. Los 40 años fueron un castigo porque se portaron mal. No tenía que ser así. Podían haber llegado mucho más rápido. Llegar de Egipto a Israel, toda una tribu no se tarda más de 2-3 semanas, un mes y medio. Ya con toda la entrega de la Torah, 3 meses. Ya lo máximo. Esos 40 años es porque no hicieron las cosas bien. Realmente Sukkot viene a celebrar esa confianza que tuvieron en Dios de decir: vámonos y vamos a confiar en ti. Y de repente llegaron a esa noche. Tú podrías decir: ay, qué padre, se sintieron libres, estaban felices. Pues para nada. Se sintieron inseguros, se sintieron en tierra de nadie, se sintieron, ahora ¿quién nos va a dar? Inclusive la gente esclava, cuando está liberada, no sabe qué hacer. Se pierden. La gente que está liberada se pierde, se sienten perdidas. Ahora, ¿quién me va a dar de comer? Están acostumbradas a que, aunque tienen un capataz, pero el capataz viene y los despierta. No están acostumbrados a pensar, no están acostumbrados a planear, no están acostumbrados a hacer nada por ellos solos. Esta vez, pues entonces vamos a hacer unas cabañitas. Entonces vamos a ponerles un poquito de esto para protegernos. Vamos a meter a los animalitos, vamos a meter a los niñitos. Fue la primera vez que tomaron la decisión y tomaron... Y la realidad es que esto no los hizo sentir bien. La sensación era una sensación de... ¿ahora qué hacemos? No faltaba quien decía: mejor regresemos. Todo el tiempo en el desierto, todo el tiempo estaban... Cada vez que encontraban una dificultad... ay, mejor no regresamos. Ay, mejor vámonos de regreso. No vaya a ser acá que por lo menos ahí hubiéramos tenido una tumba digna. Acá vamos a morir en el desierto, ni se van a acordar de nosotros, vamos a volvernos polvo, nos van a picar las serpientes. El desierto es terrible. Este Sukkot, que es el Sukkot que queremos recrear, es un Sukkot de la confianza del pueblo que tuvo en Dios. De ese arrojo de decir: le entro, vámonos. Esa noche de incertidumbre, esa noche de dolor, esa noche de ¿qué va a pasar mañana? Vamos a amanecer mañana, ¿y qué tal si viene un Hamsin, que es una tormenta de arena, y nos tapa a todos y nos morimos con nuestros hijos y nuestras cosas? Ese sentimiento es lo que celebramos en Sukkot. Celebramos la fe, el arrojo, la confianza en Dios, el decir: yo me voy contigo. El de la novia que dice: yo te amo y yo me voy contigo, vámonos. No, pero tu casa, tus papás, tu comodidad, tu cuarto decorado a tu estilo, tu cochecito. No, pues vámonos, yo me voy contigo. Ese es lo que estamos celebrando en Sukkot, y sí es la gran cosa. Entonces, vamos a regresar a hacer una unión de toda esta información. Nosotros nos metemos a un lugar llamado Sukkah. La Sukkah tiene 6 dimensiones, como todo lo que nos rodea. Es un lugar no seguro, es un lugar que no es tan cómodo. Yo se los digo, a mí me encanta la fiesta, pero no saben, ahorita con las lluvias que ha habido, siempre cae en esta época. Y este es un tema bien interesante. Salen los judíos el 15 de Nisan, que viene siendo el 15 de abril tipo, y la fiesta de las cabañas, pues debería de ser luego saliendo. Y exactamente es 6 meses después. Exactamente, Nisan es la primavera, Tishrei es el principio del otoño. Exactamente está opuesto a esto. ¿Por qué? Yo ahorita voy a explicar. Porque precisamente la prueba es esa prueba de fe, de dejar tu comodidad, y aunque esté otoño y va a llover, y están todos estos días de lluvia, siempre llueve en Sukkot.
ni les quiero decir, y en Israel que nunca llueve, llueve en Sukkot. Entonces tú dirías, ay, pues qué mala onda de Dios, hubiera hecho la fiesta cuando no llueve. Pero en todo el mundo llueve. Una vez estuve en Nueva York, me congelé. Otra vez estuve en México toda mi vida, siempre llueve. Siempre invito gente y estamos así como, ¿vamos o no vamos? Vamos. Y no sirve ponerle un plástico arriba, porque entonces ya no es kosher la azúcar, ya es como si mejor métete a tu casa. Entonces lo que hago es que si está lloviendo, entonces nos vamos, comemos pan, y luego nos metemos, y luego nos salimos. Quiere decir, de verdad te prueban a tu sensibilidad de decir, no, pues tengo un poco de gripa, yo mejor me quedo en la casa, ¿no? Todo mundo. Entonces exactamente es en el opuesto, en el otro lado, donde tienes que demostrar ese arrojo de fe y de decir, ya, ok. Entonces te metes en tu sukkah, que es meterte en una dimensión de 6 paredes. Pero realmente tú que estás adentro, eres el séptimo. Tú eres Malhut, nosotros somos Malhut, porque Malhut es la suma de todo. El Melech no es alguien que ponen, sino es la suma de la voluntad de todo. Entonces, nosotros somos los que estamos conscientes y le damos la santidad a ese lugar. Porque el lugar puede existir, pero si no hay alguien que lo santifique, entonces como si no existiera. ¿De qué te sirve estar que hay un templo si nadie lo visita? El punto del templo es que tú vas, o tu casa, y tú santificas el lugar. Entonces, nosotros somos el séptimo. Entonces, básicamente lo que quiero explicar es lo siguiente. El escudo de protección, o Maguen David, son las sefirot que van desde Gesed hasta Yesod. Son las 6 sefirot. Es Dios volcado a la humanidad y la humanidad volcada a Dios. Por lo tanto, esta estructura es la que protege y es la que te da la capacidad de seguir adelante y de vivir. Quiere decir, esta misma estructura llamado Maguen David habla de la responsabilidad que tiene Dios hacia nosotros, porque acá está Dios y acá estamos nosotros. Pero por otro lado, nuestra participación y nuestro involucramiento para que el plan de Dios en este mundo se lleve a cabo. Y a eso se llama Brit o pacto. Brit o pacto. Quiere decir, cuando nosotros hicimos un pacto con Dios, el pacto no es tú haz todo y yo a ver qué hago. No, tú haces esto y yo hago esto. Quiere decir, somos co-creadores con Dios. Tenemos responsabilidades con Dios. Tenemos responsabilidades con el mundo. No podemos esperar que Dios haga el mundo perfecto. Porque en el instante que Dios hace algo perfecto, ya se vuelve Dios. Lo perfecto se vuelve Dios. Lo imperfecto de este mundo es que nosotros tenemos la capacidad de perfeccionarlo y de mejorarlo y hacer un lugar más cordial, más correcto, más justo, más permeado con las cualidades divinas. Entonces nosotros cuando vamos a la Sukkah estamos experimentando varias cosas. Estamos experimentando un arrojo de confianza, un arrojo de fe en Dios y que Él nos va a proteger. Entonces dejamos ese mundo estricto, esas ideas estrictas, ese mundo que nos creamos estricto y rígido de cómo debe de ser la vida, nos vamos a una forma de vida más flexible. Y entonces vamos a empezar a entender qué es el tema de la felicidad. El tema de la felicidad es que todo mundo te dice, es que estoy en búsqueda de la felicidad. Bueno, ¿por qué tienes que estar en búsqueda? ¿Por qué tienes que estar? El lema de Estados Unidos, no por hablar mal de los gringos, pero es Pursuit of Happiness. No sé si conocen ese dicho. Pursuit of Happiness. Todos tenemos derecho de perseguir la felicidad. ¿Por qué la tienes que perseguir? ¿Que se te va? Están así como, te la llevan, te la jalan. ¿Por qué? La felicidad no depende de nada externo. La felicidad, obviamente, obviamente si ahorita me dicen, te sacaste la lotería y bueno, voy a estar encantada, pero eso no es felicidad. Eso es nada más una euforia del momento, eso no te dura.
ay, te ganaste esto, ay, te sacaste el otro, ay, te vendiste un cuadro. Bueno, tuviste muchos alumnos, me da felicidad, sí, pero realmente la felicidad es un asunto interno. Es un asunto interno. Entonces dijimos, es muy difícil decir muchas veces qué es una cosa, pero es bueno contrastar lo que es lo opuesto. Entonces la diferencia que yo quiero hacer es, la palabra simja, sameach, es felicidad, pero es una felicidad duradera y interna. Ahora, les quiero decir una cosa. Si a mí me dicen en el calendario hay una época para estar feliz, yo diría, pues están locos. Porque la felicidad, estamos nosotros acostumbrados a que la felicidad es algo que sucede, que se tiene que dar. Y en pocas palabras, cuando la Torah nos dice, ay, es época de alegrarse, que pues ya estoy alegre. Es un poco ilógico. Pareciera como que se tiene que calendarizar la felicidad. Nosotros no tenemos la capacidad de calendarizar la felicidad. Pero curiosamente dice, el que no se deprime en Tisha B'Av, el 9 de Av, que es cuando destruyeron el templo, y cuando han pasado tantas cosas malas para el pueblo de Israel, tampoco tiene la capacidad de experimentar la felicidad. Entonces pareciera que la tristeza y la felicidad, te está diciendo la Torah y te está diciendo la Biblia, que tienes que generarla desde un punto de vista interno. Quiere decir, puedes en el calendario decir, época de felicidad, época de tristeza. Para poder lograr eso, lo único que les puedo decir es que se requiere de mucha disciplina. Quiere decir que te tienes que conectar disciplinadamente a muchos elementos para poder generar esos momentos de felicidad que parecen falsos, pero no son falsos. Quiere decir que te tienes que conectar a la energía del momento, y cuando te conectas a esa energía, en efecto te deprimes o en efecto te alegras. Entonces, la posición que quiero explicar es que nos están pidiendo que calendaricemos la alegría. Y tú, para poder tener control sobre esos sentimientos que normalmente salen en forma espontánea, entonces tienes que tener una preparación para poderlos recrear o para poder traerlos a ti en ese momento que tú quieres tenerlos. Porque normalmente somos sujetos a espontaneidades que nos hacen felices o nos hacen infelices. Ay, me pusieron la araña, ay, soy la persona más infeliz del mundo. Ay, te sacaste un 10 en la escuela, ay, soy la persona más feliz del mundo. Quiere decir, pareciera que estamos a las expensas de algo siempre externo. Y en pocas palabras, lo que nos está diciendo la Biblia es que la felicidad es una situación interna en donde tú te puedes conectar y te puedes estructurar y te puedes evocar esa felicidad. Entonces, para poder hablar muchas veces de cómo lograr la felicidad, vale la pena hacer contraste del opuesto. Y la sensación opuesta a la felicidad es una palabra en inglés que se llama despondency, que es abatimiento. Y en hebreo es atzuf. Cuando era chiquita, estaba en el kinder, siempre me decía la maestra, ¿estás atzubá? ¿Estás triste? Lloraba porque yo era la última hija de la familia y mi mamá me tenía mimadísima, entonces me dejaban en el kinder y se me caía el mundo. Siempre venía la maestra y venía todos, me decía, ¿estás atzubá? ¿Estás triste? Bueno, exactamente la palabra de felicidad se llama simja y la de tristeza se llama atzuf, que viene de etzef. Quiero manejar con ustedes acá un concepto. Estamos bien de tiempo, es que me tengo que ir a Cuernavaca, por eso estoy un poco presionada. Quiero manejar con ustedes un concepto muy interesante. Nosotros dijimos que parte de cuando alguien se siente abatido, cuando alguien se siente triste, cuando alguien se siente deprimido, cuando alguien se siente ponchado y decaído, es porque las cosas no fueron como él pensó que tenían que ser. Y esa es la verdad.
Porque la persona se levanta y dice, ay, es que yo pensé que después de haber estudiado tantos años en la UNAM y haber hecho esta especialidad, tenía que poner un consultorio y ganar muy bien como el de junto, que le va de maravilla y que ni siquiera era tan buen alumno como yo. Y bueno, haces tu cuento, pero entonces tú pusiste una estructura en la que tú pusiste una meta. Y entonces tú dijiste, cuando yo llegue a esa meta, entonces voy a estar feliz. Cuando yo tenga mi casa propia, cuando tenga mi negocio bueno, cuando todos mis hijos estén universitarios y se casen y sean hombres de bien, cuando mi pareja esta y me respete. Tienes ahí todo un sistema que tú te generas en tu mente, que la vida tiene que ser así. Y esa meta normalmente es muy estricta y muy cuadrada y muy, por así decir, inflexible, porque tienes ese concepto. Bueno, ¿y qué tal si tu negocio no es completamente tuyo y eres nada más socio? ¿Ya eso ya eres infeliz? ¿Y qué pasó si tus hijos, uno decidió ser rockero y no fue universitario? No puede pasar, no puede pasar. ¿Y qué tal si tu pareja no fue exactamente lo que querías, pero es una muy buena mujer y es una muy buena compañera? Quiere decir, entre más rígido eres, más infeliz eres. Y entre más flexible eres, más feliz eres. Curiosamente, la palabra atzuf, que viene escrita así como etzef, tiene la raíz común con la palabra etzem. Y la palabra etzem significa yo, significa ego. Entonces la persona se pone y pone su estándar y dice, esto me va a hacer feliz. Y ya, casi como si fuera un decreto. Entonces mi felicidad la tengo que alcanzar porque pues para que todo pase como yo quiero, con esa cosa estricta, está en chino. Porque la vida no es así. Entonces es increíble que el atzuf viene de que es una persona con un ego muy duro y muy estricto y muy cuadrado. Entonces, la contraparte de eso, es increíble, ya ni me voy a meter en eso, nada más los voy a confundir. Increíble, el opuesto de eso, nos dicen Sukkot. Tú métete al azúcar, agita tus cosas, ponte en buena onda con todos, ponte sano contigo, ponte bien, invita gente, los que te gustan, los que no te gustan, vuélvete todo, unifica el nombre. Eso te va a dar felicidad. Y te vas a una chocita, que de verdad, en México estamos afortunados porque pues tenemos más espacios, pero imagínense, los que viven en Brooklyn y que viven en 4 milímetros y que pues, ahora tienen que de verdad hay Sukkot. Yo he visto Sukkot que cabe la persona a la mitad de la persona. Hacen un cuadrito como una casita de campaña de bebé y se meten así y ahí están comiendo un pedacito de pan. De verdad, una cosa tremenda. Entonces, en pocas palabras, las Sukkot son unas casitas muy inestables. Son muy temporales. Nadie puede vivir toda su vida en una choza. Cualquier civilización, hasta la persona más pobre, no, pues voy a echar un murito, voy a ponerle adobe. Nadie, ni siquiera en los lugares de extrema pobreza en México, vives en una choza. Hasta en Yucatán, en lugares de extrema pobreza, he visto que pues echan un techito, poco a poco hacen acá. La gente no puede vivir así. Pero lo que nos está diciendo la fiesta es que Sukkot es una estructura muy suave. Es una estructura que si llueve se mete el agua. Que si un día yo estaba con unos amigos platicando y de repente vino un viento y de verdad todas las palmas se volaron y se cayeron a la señora de abajo. Quiere decir, me quedé sin Sukkot, en un instante vino uno de esos vientos fuertes y ¡fum! Quiere decir, estás en un medio mucho más expuesto que te tienes que flexibilizar. Entonces lo que estoy tratando de explicarles es que Sukkot no celebra nunca la meta. Sukkot celebra el camino. Los 40 años o la parada en Iguala,
¿Qué importa si llegaste a Acapulco? ¿No? ¿Qué tal que te la pasaste bien en el camino? ¿Qué tal que el camino fue lo mejor? ¿Cuántas veces tú dices, no, lo importante es llegar a $1,000,000? Bueno, ¿y qué tal si llegaste a 100, pero en el interín la pasaste bien, estás sano, estás bien? ¿Qué importa? ¿Eso ya te hace infeliz? Quiere decir, la meta no nada más no depende de nosotros, la meta nos genera una imaginación y una cerradez que nos impide ser felices. Y lo que nos está diciendo es que lo importante son las Sukkot. Las Sukkot son esos 40 años viajando, esa noche de arrojo, de amor incondicional a Dios, de decir, pues yo me voy contigo y ya dejo mi comodidad de Egipto, aunque estaban bastante mal, no sabemos qué tan mal estaban. También Jacob estaba, con Labán tenía trabajo, tenía sus esposas, tenía los hijos, tenía mal que bien trabajo, tenía chamba. Tú ves a Jacob como una víctima, pero finalmente pues Labán le provió de las mujeres y los niños tenían al abuelito y tenían la casa bonita y él tenía chamba pagada y no le faltaba nada y nunca se dice que le faltó comida. Ese deseo de decir, pues me independizo pese a todo y me voy y tengo confianza que me veré bien y tengo que hacer mi propia vida. Y eso es lo que celebramos en Sukkot. Ese arrojo, el no tener una estructura tan sólida y tan estricta que me impida ser feliz y no se cumplen exactamente las metas. Es mucho más importante celebrar el camino que celebrar la meta, porque la meta es la muerte y el camino es la vida. Porque al final la meta es que todos nos vamos a morir y todos nos van a enterrar. Y el camino es la vida. Entonces resulta que lo que tenemos que tener felicidad y en lo que tenemos que capitalizar es en el camino, en la vida misma. Y la meta, esa no la sabemos. Porque ni siquiera aunque vayas a Harvard y aunque vayas acá, te garantizan que vas a ser feliz, que vas a tener una linda familia, que vas a tener lana y que vas a estar sano. No importa dónde vayas. Y ni siquiera si tienes carrera. No hay garantías de nada. No hay garantías de nada. Quiere decir que tenemos que tener una máxima flexibilidad. Ahora, por último, quiero decirles algo muy interesante. Aunque no lo crean, abarcamos cosas de la Biblia, cosas del Talmud, cosas del Zohar, de manera muy interesante. Y ahora vamos a cerrar con un concepto bien interesante que trae el Zohar, la Kabbalah. Cuando nosotros comenzamos el año nuevo, el primero de Rosh Hashanah, es la luna nueva de Tishrei, que es Libra. Entonces tenemos el principio del año, es la luna nueva de Libra. Y nosotros en la clase pasada vimos que Rosh Hashanah es el día del juicio. Le llamamos Yom Adin. Es el día que se nos juzga. Es un día de temor. Y lo que sucede en el mes de Tishrei es una procesión muy interesante que tenemos que entender. Nosotros el primero y segundo día de Tishrei celebramos Rosh Hashanah. Y celebramos el Din, celebramos el juicio, la justicia. Y se nos rinden cuentas de todo lo que hicimos el año pasado. Qué tan lindo fuiste, qué tan respetuoso fuiste, qué tan caritativo fuiste, qué tal trataste a tus hijos, qué tal trataste a tus papás. Quiere decir, ahí las cuentas son claras. Todo lo bueno está tomado en cuenta y todo lo malo también. Y por eso es la libra, porque la libra es la balanza que pesa aquellas cosas buenas que hiciste y aquellas cosas malas que hiciste. Y lo que tratas de hacer es tratar de que ganen las buenas, que pesen más las buenas que las malas, y que Dios te dé la oportunidad y que te juzgue para bien. En pocas palabras, así simplemente como casi como una caricatura. Entonces, los primeros días del mes de Tishrei, de la luna nueva de Libra, son días de mucho juicio. Y comienza un proceso que dura 10 días, que se llaman los 10 días de Teshuvah, de retorno.
son días que ya pasaron y que culminan con un día que desgraciadamente se nos fue porque era el 16 de septiembre y no pude dar clase, que es el Día del Perdón. Entonces, durante los primeros 10 días del mes de Tishrei, la persona está enjuiciada, tiene la capacidad de retornar, porque la palabra teshuvah no es sentirse culpable, pero bueno, es parte del retorno, es decir, ay, la verdad, no fui tan buena onda. La verdad, pude haber ayudado más, esta amiga estaba mal, la fui a ver una vez y nada más le mandé 3 WhatsApps y eso no está bien. Porque el WhatsApp nos ayuda a hacer el mínimo esfuerzo posible, ¿no? Antes ibas al hospital a ver una... Y ahorita, ¿cómo estás? ¿Cómo te saliste de la operación? Entonces hay que ver la diferencia del impacto de ver a una persona que te viene a ver con chocolates y te dice, ay, ojalá que estés bien, a que te mandan un chocolate virtual. Entonces, estos días sirven para recapacitar y pedir perdón a tus personas que les fallaste. Finalmente, Dios te puede perdonar de ciertas cosas, pero de las cosas interpersonales, ¿cómo Dios te va a perdonar que le robaste al de junto? Es imposible. Dios dice, si le robaste, repónselo. Yo no te voy a perdonar. De acá no vengas llorando que le robaste al de junto, devuélvele la lana. Ya. Entonces, cuando llegamos al día del perdón, pedimos perdón a Dios sobre las cosas que hicimos mal contra Él. Cuando juramos en vano, cuando no le damos el respeto correcto, que rezamos y estábamos con la cabeza en otra parte, no sé, miles de cosas, no saben, yo tengo una lista ahí y yo honestamente con mis hijas estábamos viendo en la hora del rezo, no se puede palomear porque es un día de no escribir, pero estábamos, esto lo hice, esto fallé, al final dije fallé en todo, fallamos en todo. Bueno, al final termina el día del perdón, que es la luna del día 10 de Tishrei. Bueno, estos 10 días sirven para arreglar muchas cosas desde el punto de vista del din, del juicio. Quiere decir, son días de justicia, son días de medir dónde fallé, dónde atiné, dónde estuve bien, dónde estuve mal. Entonces son días de mucho din. Entonces la fuerza que tiene estos 10 primeros días del mes son din. Después vienen 4 días de transición y llega el día 15, que es la luna nueva de Tishrei, que es Sukkot. Hoy en la noche. Entonces, nosotros desde el Yom Kippur, que fue el martes en la noche y miércoles, hasta el día de hoy, tenemos que hacer la Sukkah, tenemos que hacer arreglos, tenemos que así, y son días de transición, y de repente tenemos los días de Sukkot, que son 7 días de Sukkot. Si contamos 10 más 4 más 7, son 22 días. Bueno, cuando nosotros vemos este número y sabemos un poquito más de Kabbalah, o han venido a estas clases, otras clases, nos damos cuenta que estos días son din, estos días son transición entre din y Gesed. Cuando la luna la luna llena, está llena, siempre es un momento de Gesed, de bondad. Aquí empieza nuestra transformación a través de Gesed, que es amor, bondad, etc. Entonces, cuando nosotros vemos el espectro de la fiesta y el espectro del mes de Tishrei, que es el primer mes del año nuevo, pero realmente no es el primero, y dijimos que es el séptimo, que es muy raro, pero cuando vemos este mes, estamos viendo algo increíble. Estamos viendo una figura que todos conocemos. Vemos el árbol de la vida.
¿Por qué vemos el árbol de la vida? Porque la Kabbalah nos dice que el mundo fue creado a través, no sé qué me falta, sí. El mundo fue creado a través de 10 fuerzas llamadas Sefirot, o 10 emanaciones, o 10 discursos que habló Dios, que dijo haga luz y sepárense las aguas. Es decir, esas 10 fuerzas que van de Keter hasta Malhut, dice el Sefer HaYetzirah, 10 y no 11, 10 y no 9, son 10. Estas 10 fuerzas se tienen que comunicar entre ellas. ¿Por qué? Porque dijimos que el árbol de la vida, que es la Torah, el árbol de la vida, esta estructura es como graficamos nosotros la Torah. Esta estructura es un método para bajar la energía a nuestro mundo. Nosotros estamos hasta abajo. ¿Por qué? Porque así pasó. Por Adán, porque comió del árbol, porque nos quisimos materializar, porque somos físicos. Nosotros estamos acá. Nosotros tiene que bajar la luz, el or, la luz infinita, tiene que bajar hasta acá, que es realmente un sistema de transformadores que van de más luz a menos luz. La forma en la que baja la luz es a través de canales. Exactamente el número de canales que hay son 22. Entonces, lo que estoy tratando de explicarles a ustedes es que a través del mes de Tishrei, que comienza con la luna nueva, hasta el final de la fiesta de Sukkot, nosotros recreamos el árbol de la vida, lo organizamos y creamos la vasija para poder recibir esa luz. Nosotros somos esa vasija que necesitamos de esa luz, porque sin esa luz nos morimos. Nosotros somos seres divinos, somos seres que Dios creó y que nos da, cada instante nos da la vida, cada instante nos renueva, cada instante nos protege, todo el tiempo. Entonces nosotros lo que estamos procurando hacer durante esos 22 días, que por un lado son los 10 días generamos a las 10 sefirot, y los 22 días en su totalidad de la mezcla de Din con Gesed, hacemos el árbol de la vida funcionar en manera completa y competitiva. De tal manera... ¿Puedo preguntar si aquí está el dueño de una camioneta gris? ¿No? ¿Sí? ¿La pueden mover? Gracias. Ok, perfecto. Estamos perfectos de tiempo. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer durante todo el mes de Tishrei, desde la luna nueva hasta la luna llena y los días de la Sukkot, es reestructurar todas las fuerzas de cómo van a entrar en el año. Primero necesitamos orden, necesitamos disciplina, necesitamos cuentas claras, amistades largas, etc. Y después tenemos todo un sistema que bajamos esas luces para podernos sostener. La luz de Abraham, la luz de Isaac, la luz de Jacob, la luz del Din, la luz de la justicia, la luz de la armonía, la luz de esto. Ok. La forma correcta de ver la felicidad, por un lado, es ver lo flexible que tiene que ser la persona para ser feliz. Tienes que dejar pasar 1000 cosas, tienes que volverte mucho más contento y satisfecho con las cosas como van viniendo. Ver la presencia de Dios en todo, tener esa fe, esa confianza, ese arrojo. No decir, no, así como dicen en México, no doy paso sin guarache. No tenemos que ser así. Tenemos que tener verdaderamente, creer en Dios, es tener confianza en Él, que las pruebas que nos manda y las cosas que nos manda son nada más formas en las que nosotros vamos a lograr perfeccionar nuestra forma de ser y nuestro tikkun, y nos tenemos que reorganizar. Nos tenemos que reorganizar y ser una estructura muy flexible. No sé, esta clase no lo dije porque no se dio Yom Kippur, pero en Yom Kippur, una de las cosas raras que se hacían en Yom Kippur, que es una clase per se, que algún día se las voy a dar, es que se agarraba un becerro y se aventaba desde un risco y todos sus huesos se rompían.
Entonces la gente decía, qué raro, ¿cómo es posible que el día más sagrado se agarre este becerro y se rompan sus huesos? Bueno, los huesos en hebreo se dicen etzem. Etzem son huesos, pero también dijimos que etzem es yo y es ego. Entonces lo que en pocas palabras estamos diciendo es que nosotros agarramos ese ego duro que nos impide ver el bien de todo y que nos impide tener confianza y arrojarnos y ser optimistas, idealistas y gente preciosa, lo rompemos. Hay que romper esa estructura dura y entonces nos metemos al azúcar, que es una estructura que se le mete el agua, el viento, todo se le mete. Y entonces en esa estructura encontramos la felicidad. Cuando somos flexibles, cuando somos accesibles. Nosotros tenemos que entender a partir de este momento, meter en nosotros estos conceptos para reevaluar, y les garantizo que con estos parámetros todos se van a sentir felices. Porque la persona se va a dar cuenta que lo que tiene es muy valioso, que no tiene que estar pensando en lo que no tiene o en lo que no logró, porque lo que tiene es mucho más de lo que le falta. Entonces, con estas ideas de unificarte a ti, unificar a Dios, unificar a tu sociedad, estar en un lugar, flexibilizarte al lugar, arrojarte a tus sueños, arrojarte a tus ideales, arrojarte a tus cosas, no estar tras el hueso, tras la meta, tras el título. Todo eso, una vez que lo podamos incorporar, a lo mejor no es tan fácil hacerlo, pero una vez que veamos nuestra vida bajo esa lupa, vamos a ver que somos muy afortunados y que somos muy felices. Y entonces podemos tener una sueca, simja, con felicidad, con alegría, disfrutar y vivir ese momento como un momento de integración, un momento de sanación, un momento correcto. Y así empezar tu año, estructurando esa vasija con la forma correcta. Entre más grande es la vasija, más luz entra. Entre más flexible uno es, entre más amoroso uno es, está más abierto. Todos los sentimientos de odio, de coraje, de a mí no me tocó, de envidia, nos limitan esa luz. Nosotros acá estamos en una penumbra. Acá la luz está que te hace explotar. Ahí es un reactor nuclear. Aquí es la luz apagada, con cortinas, con blackout, con todo cerrado. Así es el mundo de acá. La persona, cuando está triste, deprimida y con esta sensación de desgano, de que me fue mal y de que el otro le tocó mejor, lo que hace la persona es que se cierra. Entonces le toca menos luz. Cuando la persona está abierta, cuando está alegre, una persona que está alegre, llega, se abre, platica, hace, se abre, entonces le toca más luz. Entonces lo que nos va a tocar no es que Dios dice, ay, vamos a darle a este y este no porque no me cae bien. Dios no es caprichoso, Dios es constante, es amoroso, es magnífico. El que limita lo que nos va a tocar o el que permite que nos toque más somos nosotros. No hay peor cosa que estar abatido, deprimido, envidioso, todas esas cosas negativas que están parte del lado malo. Lo único que hacen es crear clipot, que son capas, cortinajes, que nos impiden tener esa luz. Lo que tenemos que hacer es quitarlas y arrojarnos y abrirnos. Y entonces va a entrar esa luz y vamos a decir, es increíble, soy la persona más feliz y dichosa del mundo. Está mucho más en nuestras manos hacerlo que nadie más. Les deseo a todos que tengan un Hag Sukkot Sameach. La semana que entra, Dios mediante, nos vemos a la misma hora. Vamos a hablar de una fiesta que continúa a esta fiesta, que es parte de esta fiesta, pero es una fiesta independiente interesantísima, que se llama Simchat Torah, que es la felicidad de la Torah, porque ya que estructuramos esto, ya podemos disfrutar de la Torah y usarla para recibir toda esta luz. La clase que entra se va a tratar de eso.
y pues les deseo todo lo mejor. Y pues si quieren conseguir, se pueden prestar, a veces hay el limón, esto, el otro, se pueden conseguir un juego y se pueden usar entre muchos, no tiene cada persona que tener su juego. Me da mucha pena que yo no lo traje, pero la semana que entra sigue siendo la fiesta y la voy a traer. Así que vamos a traer y voy a poner a todos a hacer así, todos así, y a jalar esas energías, para jalar estas energías, llenarnos de esa luz y que nos demos cuenta de lo afortunados que somos de estar vivos y de agradecerle a Dios cada instante de nuestra existencia. Gracias a todos.